En 1998, 7 niños desaparecieron sin dejar rastro durante una fiesta de cumpleaños en uno de los vecindarios más seguros de Estados Unidos. No hubo señales de entrada forzada, ninguna nota de rescate, ninguna huella que se alejara, solo las risas de los niños que se disolvieron en silencio. Durante más de 2 décadas, las familias cargaron con preguntas sin respuesta, vidas rotas y un callejón sin salida marcado para siempre por una herida que nunca sanó. Maplewood Court había sido la imagen de la perfección suburbana, un bucle de casas pintadas en tonos pastel con céspedes cuidados, gnomos de jardín y aspersores silbando bajo el sol vespertino. En aquella cálida tarde de octubre, globos se balanceaban en el buzón de la familia Ramírez mientras la pequeña Sofía Ramírez, de 8 años, celebraba su 9º cumpleaños. Los padres se mezclaban en vestidos de verano y polos, bebiendo refrescos, chismeando sobre escuelas e hipotecas, mientras 10 niños corrían entre una casa inflable alquilada y mesas plegables repletas de demasiada pizza. Las cámaras hacían clic, un trípode con videocámara estaba listo y todo parecía normal hasta las 3:15 de la tarde, cuando Sofía anunció un juego de escondidas. Las reglas eran simples, solo jardines delanteros, no cruzar Maplewood Drive y no entrar a las casas. Los padres se sintieron divertidos y volvieron a sus conversaciones mientras los niños se dispersaban como canicas. Pero cuando el primo de Sofía, Marco, terminó de contar en el roble y abrió los ojos, la calle estaba vacía. No había risitas, ni zapatillas asomando detrás de los botes de basura, ni chillidos desde los arbustos. 7 niños habían desaparecido como si hubieran sido tragados enteros. El pánico estalló. Los padres gritaban nombres, corrían por los jardines y golpeaban puertas. Pronto las sirenas de la policía aullaban, luces rojas y azules inundando el callejón. Al amanecer, la historia ya era noticia nacional. 7 niños desaparecidos, ninguna pista y un pastel de cumpleaños que nunca se cortó. 23 años después, en 2021, todo cambió cuando unos obreros de construcción desenterraron una lonchera oxidada cerca de un túnel de drenaje abandonado a menos de 1 milla. Dentro había fragmentos de una tarde perdida, un broche rosa para el cabello, un juego de cartas, una invitación de cumpleaños húmeda y una nota rota que decía nunca quisimos que pasara. No escarben aquí. La detective Marisa Cole, recién asignada a casos sin resolver, describió el hallazgo como una llave girando en una cerradura oxidada por décadas. Ella había sido adolescente viviendo cerca cuando los niños desaparecieron, y la memoria de toques de queda y susurros de que los monstruos viven más cerca de lo que piensas nunca la había abandonado. Ahora, de pie otra vez en Maplewood Court con la lonchera sellada en una bolsa de evidencias, no veía un caso cerrado sino uno inconcluso. La calle suburbana parecía tranquila, setos recortados, pintura fresca, campanillas de viento balanceándose, pero para Marisa cada tejado llevaba fantasmas. En algún lugar del grueso archivo de mapas, entrevistas y grabaciones granuladas estaba la respuesta a una pregunta que había atormentado a familias e investigadores por más de 20 años. ¿Dónde fueron los 7 niños de Maplewood y quién entre los vivos había guardado la terrible verdad? Marisa bajó de su auto y observó el callejón, ahora más callado, más viejo y aún así embrujado. La mayoría de las familias originales se habían mudado hacía mucho, pero 2 permanecían, los Ramírez, que habían organizado la fatídica fiesta, y los Luis, cuya hija Emma había desaparecido con los demás. Ella comenzó en la casa de los Ramírez, donde la pintura se descascaraba en los marcos de las ventanas y el revestimiento blanco se había amarillado bajo el sol de Texas. Un molinillo descolorido crujía en el porche mientras Marisa tocaba la puerta. Después de un largo minuto, Rosa Ramírez apareció, más delgada que la mujer que Marisa recordaba de los archivos de noticias, su cabello oscuro con mechones plateados, sus ojos cautelosos entrenados por años de aprender a no esperar buenas noticias en la puerta. Señora Ramírez, soy la detective Cole del Departamento de Policía de Austin, dijo Marisa suavemente. Quisiera hacerle algunas preguntas. Rosa dudó y luego la dejó entrar. La sala olía levemente a limpiador de lavanda, fotografías enmarcadas de sobrinos y sobrinas alineadas en la repisa, pero ni una de Sofía. Marisa colocó el contenedor de evidencia sobre la mesa de centro, explicando el hallazgo de la lonchera oxidada cerca del túnel de drenaje. Las manos de Rosa temblaron mientras intentaba alcanzarla, luego se retiraron como si tocarla pudiera reabrir heridas que había tratado de mantener cerradas por mucho tiempo. Pensé
Pensé que habían dejado de buscar, susurró. Nunca dejamos de hacerlo, respondió Marisa suavemente. El frío no significa olvidar. Rosa se sentó, encogiéndose sobre sí misma, relatando una vez más la historia de la risa de cumpleaños de Sofía, la pizza, el escondite y luego nada. Cuando se le preguntó si había notado algo inusual, Rosa habló de rumores sobre una furgoneta oscura, una historia que desestimó como vecinos inventando sentido a lo imposible. Cuando Marisa insistió sobre tensiones entre los padres, la expresión de Rosa se endureció. El dolor convierte a los vecinos en enemigos. Pero todos estábamos allí, todos perdimos. Nadie quiso esto. Sus palabras eran pulidas, desgastadas por décadas de repetición, pero sus ojos traicionaban una crudeza que sugería algo no dicho. Cuando Marisa se marchó, Rosa la siguió hasta la puerta y susurró: si descubres lo que pasó, no me cuentes los detalles. No puedo sobrevivir sabiendo la verdad. La casa de los Luis, en contraste, parecía agresivamente brillante, recién pintada y rodeada de jardines florecientes, como si el orden pudiera mantener el caos a raya. Patricia Luis abrió la puerta con una blusa impecable, su calidez casi ansiosa mientras guiaba a Marisa hacia una cocina perfumada de café. Es sobre Emma, ¿verdad?, dijo, temblando con esperanza y miedo a la vez. Marisa explicó el hallazgo de la lonchera, y Patricia se inclinó hacia adelante como si el objeto mismo pudiera respirar. «Cree que es de ella», susurró. «Aún no lo sabemos», respondió Marisa. Patricia sirvió café con manos inquietas, explicando por qué nunca se había mudado, y si volvía y yo no estaba aquí, y si golpeaba la puerta y encontraba extraños. Cuando se le preguntó por la fiesta, los ojos de Patricia se oscurecieron. Los Carter, dijo. Los padres de Abigail y Aiden estaban susurrando, discutiendo. La gente dijo que fui cruel por notarlo, pero nunca lo olvidaré. Cuando los niños desaparecieron, pensé, se detuvo, apretando los labios. Pensó que, presionó Marisa, que tal vez no fueron extraños en absoluto. La implicación quedó suspendida en el aire, reavivando las viejas sospechas que una vez fracturaron Maplewood. Rosa había insistido en que nadie entre ellos quiso esto. Patricia insinuaba lo contrario. Verdad y rumor se habían difuminado en hilos indistinguibles. Más tarde, en su escritorio, Marisa examinó la invitación borrosa sacada de la lonchera, el nombre de Sofía aún débilmente legible en letras curvas. Su teléfono vibró. Era Alan Brewer, el detective retirado que había dirigido el caso original. «Estás desenterrando huesos viejos», advirtió su voz áspera. «No tengo opción», dijo Marisa. «La evidencia apunta de nuevo a Maplewood». La voz de Brewer se endureció. «¿Crees que yo no destrocé ese vecindario? Registré cada espacio de arrastre, cada patio y cada cuartal, y aún así nada. ¿Sabes qué aprendí? La gente miente, los padres mienten, sonríen para las cámaras, pero a puerta cerrada esconden deudas, infidelidades, rencores. Cuando los niños desaparecen, retuercen la historia hasta que ni ellos mismos saben que es verdad. Maplewood estaba podrido bajo la pintura, y si cavas lo suficiente, encontrarás quién sostenía la pala. La línea se cortó. 2 días después, mientras Marisa recorría el perímetro de la escuela primaria Maplewood, renovada ahora, pero aún cargando los fantasmas de las risas, llegó la notificación. Forenses habían levantado una huella parcial de la nota dentro de la lonchera. No pertenecía a ninguno de los niños desaparecidos. Era de alguien que aún estaba vivo, alguien que había estado en la fiesta. El pulso de Marisa se aceleró cuando el nombre brilló en su teléfono: David Carter, padre de los gemelos Aiden y Abigail. David vivía en las afueras del pueblo, en una casa de una sola planta hundida bajo el descuido. El césped era irregular, las contraventanas torcidas, una camioneta oxidada hundida en la entrada. Cuando Marisa llamó, la puerta se abrió revelando a un hombre marcado por el dolor, su cabello ralo, el rostro curtido, pero los ojos agudos, vivos con sombras. «Detective», dijo secamente, «se ha tardado lo suyo». La dejó entrar en una sala de estar escasa donde una foto enmarcada de los gemelos reposaba en un estante polvoriento, sus sonrisas persistiendo como fantasmas. Marisa le contó sobre la lonchera, la nota, la huella. David se paralizó y luego soltó una risa amarga. «¿Cree que la escribí yo? Después de todo este tiempo, ¿encuentra un pedazo de papel y me convierte en el villano?». Marisa se mantuvo firme. Su huella lo coloca en la escena de ocultamiento de pruebas. «Necesito saber cómo llegó allí». David se inclinó hacia adelante, voz baja. «¿Tiene hijos?»,
detective, Marisa negó con la cabeza. Entonces no puede entenderlo. Cuando los tuyos desaparecen, el mundo se detiene. Busqué en lugares donde nadie más lo haría. Encontré esa lonchera 6 meses después de la fiesta. Pero cuando vi la nota, me paralicé. No llamé a la policía. Pensé que me culparía. Así que la enterré más hondo, esperando que si importaba, alguien más la encontraría. Sus palabras llevaban el peso de la verdad, pero también la cadencia pulida de una historia ensayada durante años. Cuando Marisa lo presionó sobre por qué había guardado silencio, el rostro de David se quebró, porque no podía soportar la idea de que la respuesta estaba allí mismo, y yo la había pasado por alto. Si hubiera hablado y no llevaba a nada, no habría podido sobrevivir a eso. Ya fallé a mis hijos una vez. Su voz se rompió, y por primera vez en décadas, el silencio de Maplewood pareció estremecerse con la posibilidad de respuestas enterradas hace mucho. Habría sido un tonto, susurró David, con la voz hecha pedazos, y si aquello hubiera llevado a algún lugar, entonces tendría que vivir con la verdad de que no lo salvé a tiempo. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el zumbido del televisor enmudecido hasta que Marisa finalmente dijo, necesito que venga a la estación a dar una declaración formal. Él no se resistió, levantándose en silencio, poniéndose una chaqueta y siguiéndola afuera, pero cuando ella cerraba la puerta de su auto, él la detuvo. Detective, murmuró con ojos oscuros, está mirando en la dirección equivocada. No fueron extraños, no fui yo. Mire más de cerca a los que se quedaron, a los que nunca dejaron Maplewood esa noche. Horas después, en la mesa de su cocina, con los archivos del caso esparcidos frente a ella, las palabras de David se aferraban como humo, mire más de cerca a los que se quedaron. Solo 2 familias permanecían en el callejón sin salida, los Ramírez y los Luis, ambos unidos por el dolor y el secreto. Marisa revisó entrevistas archivadas, notando las respuestas fragmentadas de Rosa Ramírez, las acusaciones punzantes de Patricia Luis, el silencio quebradizo de los Carter, y luego una declaración pasada por alto enterrada en el archivo, un vecino excéntrico que afirmaba haber visto a Sofía tomada de la mano de una mujer cerca del garaje de los Ramírez, caminando de buena gana, sin llorar. El detalle había sido descartado en su momento, pero ahora brillaba como una bengala de advertencia. Los niños no habían sido arrebatados, habían sido guiados por alguien en quien confiaban. A la mañana siguiente, Marisa regresó a Maplewood Court, observando desde su auto mientras Rosa colgaba la ropa en su patio, sus hombros encorvados, sus movimientos ritualizados por el duelo. Para cualquiera era una madre en luto, pero para Marisa, el viejo testimonio del vecino susurraba sospecha. Entonces llamó el laboratorio. La tierra incrustada en el broche rosa no coincidía con el túnel de drenaje, sino con tierra arcillosa consistente solo con la de Maplewood. La evidencia estaba regresando a casa. Primero presionó a Patricia, quien tembló al admitir que había visto a Sofía cerca del garaje de los Ramírez ese día con una mujer de cabello castaño, tal vez Rosa, tal vez otra, pero su informe había sido enterrado, borrado por el detective Brewer. Rosa, al ser confrontada, se derrumbó, confesando que ella también había visto a Sofía junto al garaje, de la mano de una mujer que supuso era otra madre, un momento que nunca contó ni siquiera a Miguel. 2 mujeres en duelo, sus historias alineándose tras décadas, señalando no a un extraño sino a alguien familiar. Furiosa, Marisa confrontó a Brewer, quien admitió haber enterrado esas declaraciones para evitar que la comunidad se destrozara. Pero ahora, junto con la evidencia del broche, el panorama era innegable. Los niños no se habían desvanecido en el aire, habían sido guiados al silencio por alguien dentro del círculo. Mientras Marisa conducía por Maplewood Court una vez más, el callejón se cerraba sobre ella, las luces de los porches brillando como ojos vigilantes, la fachada brillante de Patricia, la descompuesta de Rosa, 2 madres fracturadas por el dolor y la sospecha. Desde su retrovisor, captó cómo la cortina de Patricia se movía, su silueta observando, no llorando, sino guardando. Esa noche, Marisa volvió a una dirección enterrada en los viejos archivos, 211 Maplewood Court, antaño hogar de Gerald Whitaker, el viudo excéntrico que había afirmado ver a Sofía con una mujer. Él fue la única voz que no fue tragada por la histeria. Al estacionar frente a la casa desvencijada, con maleza alta y revestimiento manchado, subió los escalones crujientes del porche, esperando vacío tras 23 años. Pero dentro se oyó un roce de movimiento, y cuando llamó, la puerta se abrió lentamente. Gerald Whitaker se encontraba en el umbral, más viejo ahora,
pero con ojos afilados fijos en ella como un hombre que había esperado décadas para ser escuchado. Más delgado que en la foto de la licencia de conducir que Marisa había estudiado, Gerald Whittaker estaba en el umbral, el cabello gris ralo, las gafas gruesas como lentes de aumento, pero sus ojos eran navajas. «Es la policía», murmuró ronco. «Se ha tardado lo suyo». Marisa se presentó y preguntó por la fiesta de los Ramírez, 12 de octubre de 1998. Sus labios se curvaron en algo entre una sonrisa y una mueca. «Todos se rieron de mí en aquel entonces. Dijeron que estaba loco, pero yo sé lo que vi». Dentro, el aire era espeso con polvo y tabaco rancio, periódicos apilados alto como muros de fortaleza. Señaló una silla hundida y comenzó. «A las 3:15, dijo, había visto a Sofía caminando de la mano con una mujer, tranquila, sin miedo, conducida hacia el garaje de los Ramírez. No era Rosa, no era Patricia, estaba seguro. Rosa había estado adentro llevando platos, Patricia al otro lado de la calle en medio de una discusión. Esta mujer tenía cabello castaño hasta los hombros, estatura promedio, blusa clara, el rostro oscurecido por el sol. Se lo dije a Brewer», gruñó Gerald, pero me dijo que cerrara la boca, que eso destrozaría el vecindario. Deslizó un cuaderno sobre la mesa, páginas amarillentas llenas de escritura apretada. 12 de octubre de 1998. 3:17 de la tarde. Sofía caminando con mujer de cabello castaño hacia garaje. Prueba escrita, no solo memoria. Marisa se marchó con el pulso acelerado, las palabras de Gerald y su cuaderno pesando en su pecho. El garaje, todo apuntaba de nuevo hacia él. Esa noche, forenses confirmaron su temor, la invitación de cumpleaños borrosa tenía hendiduras de escritura fuerte, letras tenues reveladas bajo luz ultravioleta, una palabra marcada en el papel, garaje. Al amanecer, Marisa estaba en la casa de los Ramírez. Rosa abrió la puerta, su rostro pálido, cauteloso. «Necesito registrar su garaje», dijo Marisa con firmeza. Rosa vaciló, mirando la calle como si los vecinos observaran, luego se desplomó. «Haga lo que tenga que hacer, detective, pero no la traerá de vuelta». El garaje se abrió con un crujido, el polvo en espiral bajo la luz, el olor a moho y aceite impregnando el aire. Marisa entró en sombras que parecían densas de memoria. Cajas se apilaban contra las paredes, bicicletas recostadas, herramientas colgadas, contenedores de fiestas acumulando polvo, pero el silencio pesaba más que cualquier desorden. Rosa murmuró, «¿Ve? Solo trastos». Sin embargo, el suelo de concreto contaba otra historia, manchas tenues, grietas más oscuras que se extendían hacia afuera. El estómago de Marisa se encogió. En la esquina trasera, cajas marcadas Navidad revelaron luces enredadas, espumillón, y luego algo extraño, un pequeño bolso azul de Barbie, raspado y gastado, con tinta infantil en su interior. Lucía H. Rosa jadeó, jurando que nunca lo había visto, insistiendo en que Miguel había empacado las cajas años atrás. Marisa embolsó la evidencia justo cuando su teléfono vibró. Forenses otra vez. La tierra del broche no era solo arcilla de Maplewood, contenía cal viva, del tipo usada para descomponer materia orgánica. Su mirada volvió al suelo agrietado. «Señora Ramírez», preguntó en voz baja, ¿alguna vez se reemplazó este piso? El silencio de Rosa fue respuesta suficiente. Al anochecer, el garaje estaba acordonado, cinta amarilla ondeando en el aire cálido, martillos forenses golpeando contra el concreto. El sonido fue brutal, definitivo, resonando a través de décadas. A medianoche la losa cedió, una cavidad oscura se abrió, liberando un hedor sofocante de tierra y calorías. Las linternas barrieron el interior y fragmentos pálidos brillaron huesos pequeños, frágiles, inconfundibles. Marisa se tambaleó contra su coche, la bilis subiendo, mientras la verdad de Maplewood se derramaba en la noche. Al amanecer, furgonetas satelitales abarrotaban el callejón sin salida, reporteros hablaban con urgencia entrecortada y vecinos susurraban tras las cercas. El garaje de los Ramírez, antes solo otra esquina de los suburbios, era ahora una escena del crimen, sus secretos rotos tras 23 años. Escombros de concreto yacían amontonados como huesos, la cavidad poco profunda bajo el garaje de los Ramírez expuesta a manos enguantadas, pinceles y pinzas. Cada fragmento fue levantado con reverencia, embolsado, etiquetado, fotografiado. A las 7:42 de la mañana, un técnico se acercó a Marisa, su voz pálida bajo la mascarilla. Restos humanos, tamaño infantil, más de uno. Por la tarde, la histeria mediática se volvió rabiosa, helicópteros sobrevolando, presentadores susurrando frases como fosa común y horror suburbano. Dentro,
Rosa Ramírez se sentaba tras las cortinas corridas, manos temblando alrededor de un té frío, su cuerpo colapsando mientras Marisa presionaba suavemente sobre el piso de concreto. Rosa confesó que Miguel lo había vertido un mes después de la desaparición de los niños, alegando grietas, pero la cal viva en la tierra contaba una verdad más oscura, ocultamiento deliberado. Esa noche, Breguer llegó al callejón, el remordimiento grabado hondo en su rostro forrado de franela. Debía haber destrozado ese lugar, murmuró ronco. Dios me perdone. A medianoche llegó la confirmación. Los huesos pertenecían al menos a 3 niños. No a los 7, pero a 3. Y el bolso con el nombre de Lucía Ulbrook ataba directamente el garaje de los Ramírez a los desaparecidos. Marisa siguió la pista hasta Houston, donde Miguel Ramírez vivía ahora una segunda vida. En un puesto de comida bajo un neón parpadeante, juró que el piso era por reparaciones, no una tumba, su voz quebrándose cuando Marisa lo presionó sobre Sofía. Luego, con un estremecimiento, reveló un secreto: que había visto una furgoneta, una Dodge marrón vieja, un hombre alto con barba fumando en la esquina de Maplewood. Rosa le había rogado que guardara silencio, temiendo sospechas. Marisa dudó hasta que cotejó los viejos cuadernos de Gerald Whitaker, la misma furgoneta marrón, el mismo hombre fumando, escrito en 1998. Y entonces lo encontró: un papel doblado enterrado en las notas archivadas de Breguer, la propia declaración de Patricia Luis describiendo la furgoneta, firmada de su puño y letra. Prueba de que Breguer la había enterrado. Prueba de que Patricia una vez había visto lo que ahora negaba. Esa tarde, Marisa volvió a la casa de los Luis, el jardín brillante, las ventanas resplandecientes, una máscara de orden contra la podredumbre debajo. Patricia abrió la puerta, sonrisa quebradiza, sus manos temblando contra el marco. Detective, dijo con calidez frágil, dígame que ha encontrado algo. Marisa levantó el papel descolorido, su voz baja. Lo hice, y tiene su nombre. El sótano engulló a Marisa en silencio, el haz de su linterna temblando sobre paredes cubiertas de reliquias de inocencia robada, dibujos infantiles enroscados en los bordes, soles de crayón y monigotes sonriendo grotescamente bajo capas de polvo, cada página clavada a la madera con clavos oxidados. El aire era húmedo, pegajoso, espeso, con el rastro dulzón de la descomposición que se aferraba como un fantasma. En la esquina lejana, un colchón manchado se desplomaba contra la pared de tierra, a su lado hebillas de zapatos, cintas, ligas para el cabello, el tipo de pequeños tesoros que los niños llevaban sin pensarlo, ahora clavados como trofeos. Su luz captó la pared del fondo, y su aliento se cortó. 7 nombres garabateados con tiza, irregulares, desiguales, escritos con una mano que presionaba demasiado fuerte: Lucía, Sofía, Brandon, Jessica, Tyler, Aaron, Emily. Cada nombre una lápida sin tumba, cada uno anclando la pesadilla de Maplewood Court a este lugar. El estómago de Marisa se retorció mientras hablaba por radio al piso superior, su voz tensa, mantenida firme solo por la fuerza. Encontramos el nido, dijo, aunque lo que habían hallado era peor: un santuario, un libro de cuentas de la ruina. El sótano parecía vivo, escuchando, como si Charlie K.S. hubiera tallado no solo una guarida, sino un monumento a su silencio, y ahora, décadas después, susurrara de vuelta a través de cada dibujo agrietado y cada nombre escrito con tiza, recordándole que los niños desaparecidos de Maplewood nunca se habían ido. Escombros de concreto yacían amontonados como huesos, y debajo de ellos la cavidad poco profunda entregaba sus secretos lentamente, con reverencia. Los técnicos trabajaban con pinceles y pinzas, cada fragmento embolsado, etiquetado, fotografiado. A las 7:42 de la mañana llegó la confirmación: restos humanos, tamaño infantil, más de uno. Por la tarde, el callejón estaba invadido por furgonetas y cámaras, reporteros gritando sobre fosas comunes y horror suburbano mientras helicópteros retumbaban en el cielo. Rosa Ramírez se sentaba tras las cortinas corridas, una silueta temblorosa en una casa oscurecida, su voz quebrándose por teléfono. No lo sabía, lo juro que no lo sabía, pero la evidencia decía lo contrario. En la granja, el nido, cada hallazgo cortaba más profundo: un colchón manchado por años, paredes tachonadas de dibujos infantiles, una caja de lata con cabellos etiquetados con iniciales, trofeos preservados con obsesión. 7 nombres con tiza y uno sin terminar. Emily. El bosque se cerraba mientras Marisa cazaba al fantasma, el hombre de la furgoneta, Charlie K.S., primo, vagabundo, depredador. Cuando hallaron la cabaña, ya estaba empapada de temor. Una canción flotaba a través de las tablas, frágil,
vacilante, una nana infantil extendida por décadas. Adentro, la vio, Emily, ahora de 25 años, atada pero viva, sus ojos brillantes entre lágrimas, aún cantando. Y junto a ella, el monstruo, más alto que el mito, cigarrillo humeante, barba enmarañada y sonrisa tallada en ceniza. Ella canta para mí, susurró, hasta que la cabaña estalló en violencia, fuego y disparos. Charlie K.S. cayó al fin, tragado no por el silencio sino por las llamas, su cuerpo desplomándose como las sombras que había sembrado. La voz de Emily, antes himno de prisionera, se volvió grito de superviviente. Dijo que nadie vendría, susurró en los brazos de Marisa. Se equivocó. El otoño regresó a Maplewood Court, pero la calle estaba cambiada. La casa de los Ramírez permanecía tapiada, el garaje sellado, velas ardiendo cada octubre en memoria de los perdidos y esta vez, una llama por la vida. Emily, envuelta en mantas en el porche de su abuela, cantaba suavemente ahora para sí misma, no para él. Breguer se jubiló ese invierno, confesando lo que había enterrado, declaraciones de testigos, la furgoneta, el silencio que confundió con protección. Borré el miedo para proteger a la gente, admitió, la voz quebrada por años de culpa. Todo lo que hice fue proteger a un monstruo. En el aniversario, la vigilia pronunció los nombres en voz alta, Jessica, Tyler, Brandon, Aaron, Lucía, Sofía y Emily, no como víctima, sino como sobreviviente. Su mano tembló al encender su vela, pero la llama prendió, ardiendo firme en el viento otoñal. Marisa se quedó en el callejón después, escuchando las risas lejanas de niños en bicicletas otra vez, la vida ordinaria cosiéndose de nuevo. El mal había caminado allí una vez, nunca podría borrarse, pero tampoco la supervivencia. Y cuando la noche se profundizó, Marisa creyó oír de nuevo la voz de Emily, cantando no desde el miedo, no para él, sino para ella misma. Una canción que los suburbios por fin podían escuchar.